En el cuarto nivel de Eldrakkar está la Biblioteca de los Dioses, un sitio que guarda los manuscritos escritos durante la Era del Origen. Allí, los arcanos ancestrales estudian estos manuscritos, buscando el poder para derrotar el dominio de los dragones. Rhalygar, un joven historiador, recorría la Biblioteca de los Dioses. Cada pergamino emitía un eco, y él los escuchaba. Debía saber todo sobre Nescuria, la esfera espiritual negra. Los manuscritos sobre Nescuria eran de un papel oscuro con símbolos fríos como si estuvieran hechos de niebla. Lo allí escrito despertó aún más la curiosidad de Rhalygar, y la curiosidad lo arrastró a un viaje espiritual. En viaje astral, su espíritu viajó al continente interior de Eldania, y al observar su cielo dorado, se percató de una zona oscura. Allí estaba Nescuria. Voló hasta ingresar en ella, exploró su oscuridad, y en la penumbra se topó con los primeros hijos, dioses corrompidos, los primogénitos rebeldes del dios Eldán. Cada paso que dio hacía resonar símbolos en el suelo. Estos lo condujeron a un templo oscuro, el Templo del Sello. En su centro, un libro gigantesco, oscuro, aguardaba en medio de un altar antiguo. Lo reconoció, era el Nescuriacón. El libro prisión, donde el dios Eldán había encerrado a las criaturas del caos antes de la creación. Y el libro estaba abierto. En su centro, una página permanecía arrancada, suelta. Él la tomó. Brillaba con luz oscura. Repentinamente, sintió algo adherirse a su cuerpo. No, a su sombra. Observó en ella una figura destellante que simbolizaba una estrella oscura. De ella emergían voces que murmuraban en un idioma extraño. Su corazón palpitaba enloquecido y entendió que su destino había quedado sellado. Cuando intentó retroceder, sintió murmullos que venían desde toda Nescuria. Los murmullos se tornaron gritos, gritos de ángeles corrompidos, de bestias fallidas, dioses malditos que pedían libertad. Rhalygar corrió entre los pasillos del templo oscuro mientras sentía que lo seguían. Era su propia sombra, pero había adquirido una forma diferente, la de una estrella oscura. Rhalygar cayó ante el altar del Nescuriacón, sintiendo el peso de la penumbra como un manto pegajoso sobre su piel. El templo del sello, el templo oscuro, se había sumido en un silencio absoluto, roto solo por un murmullo lejano que parecía venir de las profundidades de Nescuria. De las sombras emergió una extraña entidad. Era el guardián del Nescuriacón, un lector eterno cuya presencia irradiaba siglos de secretos prohibidos. Sus ojos eran espejos negros que reflejaban mundos que Rhalygar nunca podría comprender. Con voz profunda y resonante dijo: Al tocar la hoja arrancada del Nescuriacón, has puesto en marcha eventos necesarios para Eldán. La oscuridad ha de volver. Rhalygar comprendió que su voluntad ya no le pertenecía. El guardián lo había convertido en un instrumento para el regreso de las entidades del principio del tiempo. El sol oscuro de Salmitri y las sombras del Pardor, aquellas encerradas por el dios Eldán para contener el caos y dar lugar a la creación. El guardián volvió a hablar. No te resistas. Ellas te buscan. Rhalygar sintió cómo fuerzas oscuras lo rodeaban y manos de dioses muy antiguos lo jalaban a la oscuridad mientras él gritaba aterrado. Rhalygar despertó en su lecho, agitado, abrumado. Pero tras aquel sueño nada fue normal. Su mente no era la misma. En los días siguientes, comprendió que había sido más que un sueño. Comenzó a escribir inconscientemente nombres que nunca había leído. Salmitri, el Pardor. Al ver los nombres, estos parecían envolverlo queriendo consumirlo. Sentía constantemente una presencia a sus espaldas, un aliento que le susurraba al oído. Al volverse,
Solo encontraba a su sombra, que en ocasiones creía escucharla reírse. Desesperado buscó a Elcabar, el líder de los arcanos ancestrales. Las manos de Rhalygar temblaban y cada paso resonaba como un latido extraño. Elcabar no había estado ajeno al cambio del joven arcano y comprendió de qué se trataba todo. En efecto has estado en Nescuria. En efecto has tocado el Nescuriacón. En efecto la oscuridad está ahora en tu interior. Rhalygar quiso gritar mientras sentía cómo la oscuridad lo invadía cada vez más. En el interior de su mente, veía una y otra vez la imagen de una fuerza oscura, cósmica, arcana. Un sol negro quería devorarlo. Rhalygar comprendió que aquello solo era el principio y que la verdadera oscuridad que había despertado en su interior aún no había mostrado su rostro. Rhalygar fue llevado al Nexo, el corazón palpitante del cuarto nivel de Eldrakkar, un pozo colosal donde el mundo material se conectaba con el mundo espiritual. Cada paso que daba resonaba con un eco extraño. El aire estaba cargado de un aroma metálico y sulfuroso que le hizo estremecer la piel. Allí, la oscuridad de Rhalygar sería exorcizada. Los arcanos ancestrales, con el rostro tenso y la respiración contenida, comenzaron el rito de purificación. Rhalygar fue colocado sobre el altar. Su cuerpo cubierto de símbolos arcanos temblaba mientras sentía cómo su alma estaba atrapada entre dos mundos. Los arcanos ancestrales, en profundo trance, realizaron un desdoblamiento espiritual. Sus espíritus entraron en el interior de Rhalygar y arrancaron de tajo su alma. Su esencia fue elevada hacia la luz y entonces la vio. Una sombra primordial, una pequeña estrella, oscura como la nada antes de la creación, estaba adherida a su alma. Elcabar quedó estupefacto. Nadie había previsto que existiera algo así. Su presencia emanaba el frío del vacío, del caos. La sombra pareció hincharse mientras un grito aterrador emergía de ella. Arremetió con un poder oscuro contra los arcanos ancestrales. Algunos fueron lanzados al abismo del Nexo, donde desaparecieron devorados por el silencio. Rhalygar sentía cómo la oscuridad lo reclamaba, susurrándole palabras imposibles de comprender. La estrella emanó una antinatural oscuridad y Rhalygar caminó hacia ella. Repentinamente, 3 figuras emergieron del abismo. Primero un niño, luego un joven y finalmente un anciano. Aunque de apariencia humana, su presencia era poderosa. La inmortalidad se presentía en su interior. Con un gesto, atraparon a la sombra confinándola entre símbolos y luz que chispeaba y rugía. La sombra se transformó en símbolos negros de un lenguaje desconocido que fueron plasmados en una hoja. Rhalygar despertó del trance, pero no se sentía libre. Los 3 seres miraron al joven arcano con preocupación. El más pequeño exclamó con voz infantil pero temeraria: Te has convertido en un fragmento del caos primordial. Solo hay una forma de resolverlo. Con un miedo que lo invadía, Rhalygar comprendió que debería descender de nuevo a la esfera negra, al Nescuriacón, y aceptar la única solución: hacer parte del libro Prisión. La sombra, aún latente en su mente, susurraba promesas de oscuridad, mientras la voz del sol oscuro de Salmitri parecía reír desde las profundidades de su alma. No lo permitiría. Los arcanos ancestrales emprendieron a través del Nexo el viaje astral a Eldania, el continente espiritual, el continente interior. La luz de los dioses guardianes los recibieron al llegar a Eldania. Los 3 individuos que habían intentado sellar a la sombra se presentaron en su forma divina. Eran Baltus, Érimas y Timelas, el infinito pasado, el infinito presente y el infinito futuro. Estos irradiaban un resplandor cegador que hizo que los arcanos ancestrales se arrodillaran ante su magnificencia.
Sus voces resonaron imponentes. La sombra adherida a Religar no es mera corrupción. Es un fragmento del sol oscuro de Salmitri, el intento por escapar del Neskuriakon. El impuro debe ser sellado entonces. Angustiado por la sentencia, Religar fue conducido por los arcanos de regreso a Nescuria. Allí, criaturas corrompidas ahora vagaban libres, gracias al poder liberado del libro. Nescuria era ahora caos. Antes de que pudieran pisar su destino, Gaumulia, el dios primigenio de lo imperfecto, ahora libre, surgió de la penumbra con odio y poder. Su ataque fue fulminante. Varios arcanos fueron barridos hacia abismos invisibles. Sus gritos fueron ahogados por un silencio más profundo que la muerte. Religar apenas logró esquivar la destrucción, guiado por un impulso interior hacia el templo oscuro, hacia el libro. Con el alma en vilo, corrió para alcanzar el libro prohibido. Debía ser sellado en él cuanto antes de que la oscuridad lo devorara. Pero a cada paso, ésta lo llenaba cada vez más. Una palabra surgía del interior de su mente, queriendo invadirla. Su mano se alargó para tocar el libro negro. Una vez lo hiciera, sería sellado. Todo estaría bien. Pero entonces, la palabra oscura lo devoró por completo. Y sin poderlo evitar, esta salió desde su boca. Ante lo pronunciado, un rayo de oscuridad cayó sobre él y su conciencia se desplazó dentro del Neskuriakon. Lo que encontró allí era un lugar aún más profundo y oscuro, donde la luz era un concepto olvidado y ecos de mundos en caos retumbaban en lamentos antiguos. Religar sintió que cada fibra de su ser era deshecha y rearmada por fuerzas que desafiaban su comprensión. Una entidad divina corrompida apareció ante él. Sabía de quién se trataba. Era el heraldo del sol oscuro de Salmitri. Era Doxolot. Era la sombra que lo acompañaba desde el principio. Bienvenido al corazón de la nada. Religar apareció en el pasillo del Alba Rota, un corredor interminable dentro del Neskuriakon. Las paredes parecían palpitar, absorbiendo la luz y la esperanza, mientras un silencio tan denso que parecía físico le comprimía el pecho. Avanzó, cada paso resonando en un eco que no parecía de este mundo, hasta que el corredor se deshizo y se encontró suspendido en una nebulosa oscura, donde sombras danzaban sin forma, como si el vacío mismo respirara a su alrededor. De entre ellas emergió una figura colosal. Era Eldan, el dios creador, cuya presencia irradiaba tanto poder que el espacio temblaba a su alrededor. Sus ojos destellaban con luz dorada, enfrentándose a la marea de sombras y al sol oscuro de Salmitri, que se agitaba, rugiendo, hambriento de destrucción. Religar comprendió que no estaba en el presente, estaba en un pasado remoto, en hechos escritos dentro del Neskuriakon. Se sintió atrapado entre fuerzas que excedían toda comprensión, la luz que sustentaba mundos y la oscuridad que deseaba escapar. Antes de que Eldan pudiera confinar a la entidad del caos, el sol oscuro se precipitó hacia Religar. Su cuerpo fue invadido por un plasma estelar negro que le consumía desde dentro, arrancándole cada fragmento de humanidad mientras su mente se colapsaba y se reconstruía al mismo tiempo. Los dioses heraldos de Eldan intentaron contenerlo, pero la esencia de Salmitri era demasiado poderosa. Religar cayó en la oscuridad primigenia, comprendía lo sucedido y era terrible. Era el heraldo del sol oscuro. Se levantó en posesión oscura y se enfrentó a Eldan y a sus heraldos con un rugido que hizo temblar la nebulosa, hasta que finalmente, con un destello que quemó todo a su alrededor, desapareció. Elcabar y los dioses guardianes esperaban en el templo del sello. Atentos hacia el mal había podido ser sellado. Sin embargo, una entidad emergió de sus páginas. Cuando Religar apareció, su forma ya no era humana. Era Doxolot, la encarnación del sol oscuro de Salmitri.
Su mirada era un abismo que contenía siglos de destrucción. Un murmullo de poder de caos primigenio recorrió la bóveda. La oscuridad había encontrado su recipiente definitivo. Rhalygar ya no era el joven arcano. El Nescuriacón lo había transformado, y lo que seguía sería el mismo final del todo. El cielo dorado de Eldania tembló. Las 6 esferas comenzaron a resonar en un caos ensordecedor ante la aparición de Doxolot. Un estruendo que parecía surgir del corazón mismo del tiempo retumbaba en cada rincón del continente interior. En Nescuria, los titanes oscuros, los ángeles corruptos y los gigantes del caos empujaban con fuerza, buscando liberarse de sus prisiones ancestrales. Las sombras del Pardort emergieron como bocas infinitas desde el Nescuriacón, devorando la luz y el espacio a su paso. Los dioses del infinito, Baltus, Erimas y Timelas, se mantuvieron al borde del nexo, incapaces de frenar la expansión creciente de Nescuria. La esfera negra se superponía a Eldania, absorbiendo todo a su alrededor. Solo Rhalygar, dentro de Doxolot, podría impedir la ruptura total del mundo. Pero la voluntad del sol oscuro de Salmitri lo dominaba, y su mirada negra brillaba con hambre de creación y destrucción simultáneas. Elcabar y los arcanos ancestrales huyeron, aterrados, sintiendo cómo el tejido de la realidad se desgarraba. Entraron al nexo para volver al mundo material, que pronto sería también afectado. Entonces, los dioses del infinito se manifestaron en todo su esplendor divino. La confrontación fue inevitable. Doxolot rugió con un poder que desgarró Eldania, y las esferas temblaron mientras la primera chispa del Salaratari, el mundo devorador de almas, se incendiaba. Todos serían absorbidos a él para crear una nueva realidad, donde la creación y la destrucción se fundían en un caos puro. En medio de aquel cataclismo, el guardián del Nescuriacón observaba embelesado su obra, pero ahora era necesario intervenir. Una luz pura emergió del guardián del Nescuriacón. Su capucha cayó y reveló su rostro. Era el dios supremo de Nescuria, el infinito absoluto, Oendanlek. Sus ojos brillaban con el cúmulo de todo lo creado. Enfrentó a Doxolot con una fuerza que dobló el espacio a su alrededor, y la fuerza del infinito obligó a la encarnación del sol oscuro a retroceder. Doxolot cayó debilitado, temblaba entre la oscuridad y la luz. Y en el intermedio, Rhalygar volvió a emerger, consciente y frágil, atrapado aún por la sombra que lo reclamaba. El silencio se instaló brevemente, pero todos sabían que el verdadero peligro apenas comenzaba. El Salaratari existía, y Nescuria se agitaba hambrienta. Rhalygar, temblando, miró a Oendanlek, suplicando su ayuda, y el dios del infinito absoluto supo la solución sería aún más terrible. Pero Rhalygar existía para ello. Oendanlek, el dios del infinito absoluto, apareció ante Rhalygar. Su luz irradiaba calma infinita entre la devastación de Nescuria y la sombra del Salaratari. Sus ojos eran pozos de conocimiento eterno, y su voz retumbó como un eco que atravesaba el tiempo. Rhalygar, debes comprender lo que viene. El sol oscuro no puede liberarse. El caos regresaría a la existencia. Pero su confinamiento depende de un sacrificio que se repite a lo largo de los milenios. Cada vez que el sello se debilita, alguien apto es elegido para encarnar al sol oscuro, pues solo así una entidad tan poderosa del caos puede ser encerrada en el Nescuriacón. Esta vez el elegido eres tú. Rhalygar sintió cómo su corazón se rompía en 1000 fragmentos y al mismo tiempo se llenaba de una claridad abismal. Oendanlek le mostró visiones de eras futuras, lunas cayendo sobre Eldan, mundos que se romperían si el sol oscuro escapaba,
y la necesidad de mantener el equilibrio primigenio. El joven arcano comprendió que la única manera de preservar la vida era convertirse en algo que trascendiera su carne. Tinta en un libro. Lágrimas surcaron su rostro mientras la aceptación llenaba su pecho. Con un gesto tembloroso, se rindió, dejando que su esencia se disolviera en símbolos arcanos. Su cuerpo se deshiciera y fluyera hacia el Nescuriacón. La tinta que se formaba en sus páginas estaba viva, pulsante, y con ella, el sol oscuro de Salmitri quedaba sellado. Un nuevo rostro apareció en el libro prohibido, el rostro de Rhalygar, ahora guardián del terror primigenio. Los dioses del infinito observaron en silencio, llenos de pesar y respeto. Sabían que su sacrificio no era definitivo. La tinta vivía y, un día, milenios en el futuro, su trazo sería liberado una vez más y la historia volvería a repetirse. Y mientras, la esencia de Rhalygar estaría atrapada entre el tiempo y la oscuridad, vigilante, manteniendo confinado el prisionero más terrible de Nescuria. La chispa del Salaratari se apagó, las entidades corruptas fueron encadenadas y el silencio se extendió sobre Eldania. Todo parecía calmo, pero incluso en la luz de los dioses, una inquietante certeza persistía. La tinta aún respiraba y el sacrificio de Rhalygar era solo el primer acto de un ciclo, que quizás en el futuro ningún otro mortal podría contener. Static screams on a dead TV. Flicker lights where the ghosts might be. Plastic dolls with their hollow stares. Breathing shadows climbing stairs. Terror in the night. Polaroid flashes, faces gone pale. Echoes of laughter like a broken rail. Tape deck spinning with a haunted hum. Bassline pounding like a war drum. Wires tangle, voices glitch. Digital horrors make the switch. Fangs of fear in the circuit board. Welcome to the Chaos Horde.